Pastorini, y también mío personal como director del taller de Constitucionalismo y Democracia. Estamos en una nueva edición de Derecho y Sociedad. Derecho y Sociedad es un espacio de discusión de temas importantes de investigación jurídica y obviamente temas como lo requiere la investigación, precisamente novedosos, ¿no? En términos, por ejemplo, de Humberto Eco, que tiene ese libro que se llama Cómo hacer una tesis, ahí habla de la novedad. Y este es un tema muy novedoso, justamente, que tiene que ver con el interfaz, hablando precisamente en vocabulario de la, digamos, utilizando estos nuevos términos de la era digital. El interfaz entre lo que es digitalización, lo que es nuevas tecnologías, lo que sería la sociedad de la información y la materia tributaria. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Tatiana Pérez Valencia. La doctora Pérez es doctora justamente en Derecho por esta casa de estudios, por la Universidad Andina Simón Bolívar, y actualmente se halla cursando el postdoctorado, precisamente en cuyo marco del postdoctorado está presentando este tema importantísimo. El tema concretamente de Tatiana es inteligencia artificial, digitalización y tributación en América Latina y en particular en la comunidad andina. La doctora Pérez, como decía, pues tiene un doctorado en Derecho, un doctorado en Jurisprudencia, formación de magíster. Su área de especialidad es el Derecho Público y concretamente el Derecho Tributario. Ha sido magistrada de la Corte Nacional de Justicia y actualmente se desempeña sobre todo como docente de posgrado del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de esta misma casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar. Tatiana, bienvenida, esta es tu casa. Este espacio esperamos que sea un espacio donde puedas desarrollar una exposición de unos 30 a 40 minutos del tema tan importante, ¿no?, como el que estoy señalando, y luego pues iríamos a la discusión. Muchas gracias, mi nombre es Marco Navas Alvear y como dije, yo soy docente del área. Bueno, no lo dije, creo que me conocen algunas personas, soy docente del área y director del taller de Constitucionalismo y Democracia que coorganiza este tan importante espacio de discusión, Derecho y Sociedad. Voy a apagar la cámara mientras tú expones, Tatiana, para, digamos, posibilitar que nos concentremos en la exposición. Entiendo que tienes una presentación. Bienvenida nuevamente, esta es tu casa. Muchísimas gracias, doctor Marco Navas. Agradezco a la coordinación y justamente de Derecho y Sociedad por permitirme esta participación. Voy a mostrar la presentación, si me permiten. Perfecto. El tema del trabajo que propongo es inteligencia artificial, digitalización y tributación en América Latina y la comunidad andina. Nosotros estamos frente a un planteamiento del problema actual. Revisaremos una parte del marco conceptual siguiendo la estructura justamente que solicita la coordinación de Derecho y Sociedad en relación al procesamiento de información, y luego pasaré a hacer una exposición sobre los hallazgos primarios que ya he realizado sobre este trabajo. Entonces, voy a enfocar este trabajo, a qué se dirige, cuál es el plan de este trabajo en base al tema principal. La pregunta principal, yo lo he planificado básicamente en la de qué manera, cómo la tributación desde la política pública puede transformar la sociedad para mejorar el acceso a los recursos de manera redistributiva y socialmente responsable en una economía digital y de manejo a través de la inteligencia artificial. El planteamiento básicamente del problema aborda el tema de la tributación actual, ¿no?, que se desarrolla desde el punto de vista de la tecnología y los avances de la civilización. Cada día más agobiada por el desarrollo, por las relaciones comerciales y culturales internacionales que se vienen dando a nivel global, ¿no? No solamente ahora a propósito de la pandemia por el COVID-19, sino ya desde el inicio del siglo XXI. Indudablemente el crecimiento demográfico de la población mundial, el desbordamiento de los recursos naturales no renovables ha llevado a los países a desarrollar sistemas de tecnología que mejoran la calidad de vida de la población,
generando mejores y diferentes fuentes de energía y recursos en el planeta para satisfacer las altas necesidades humanas. En este marco, el desarrollo de la inteligencia artificial ha marcado pautas importantes en la carrera por avanzar hacia esa renovación de los medios de telecomunicaciones, de la ciencia, pero también de la economía y justamente de la tributación. En el informe de tecnología del Consejo Económico y Social de España del 2017, justamente se señala que el aumento exponencial de la capacidad justamente de la computación y la sofisticación de las técnicas de análisis de datos, dice el informe, permiten el procesamiento de información digital a gran escala, el Big Data. Ambos desarrollos están facilitando, nos dice el informe, a su vez, el avance de la inteligencia artificial y la fabricación de una nueva generación de robots y sistemas inteligentes autónomos capaces de realizar tareas cada vez más complejas. Las TICs, todos estos sistemas nuevos de tecnología, están entonces de esta manera franqueando un cambio definitivo en la economía cubierta con estos temas digitales y de tecnología en el uso de herramientas robóticas y de acciones que reemplazan la actividad humana. Es entonces bajo esta premisa que la economía va a ser desplazada por decisiones robóticas de manejo indirecto de la actividad humana. Estas y varias inquietudes se plantean en este análisis, pero desde el punto de vista de la tributación y la política fiscal y desde la política pública, mirajes que deben de verse en la nueva economía digital para rescatar de ellos qué nuevos dinamismos se están dando en la economía y plantear una nueva tributación, ¿no? El doctor Marco Navas conversaba en el preludio justamente el nuevo principio, ¿no?, que está en boga en la tributación, racionalizar el sistema, racionalizar un sistema que no implica disminución de tributos sin mirar el presupuesto general o aumentar impuestos sin mirar las necesidades públicas. La racionalización supone dirigir la tributación a quienes pueden tributar. Con este cambio en la economía, creo que este planteamiento del problema es vital, planteárnoslo ya en la tributación, qué cambios tiene que dar el nuevo sistema tributario. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos, básicamente? Determinar si es necesario introducir estos nuevos tributos en legislaciones nacionales que atiendan las necesidades globales de las sociedades en un mundo que ya se expandió, ¿no? Está la economía fuera de las fronteras a través de la digitalización. El caso de las plataformas electrónicas, a través de las cuales se realizan un sinnúmero de servicios digitales o compras de bienes a través de estos servicios digitales, que hoy el Ecuador ya se ha planteado como el mundo entero. Establecer medidas de política pública necesarias para fijar conductas reiterativas y económicas en la economía global y la atención de estas necesidades de la sociedad en el mundo, así como evaluar el impacto de la recaudación tributaria en materia de economía digital. Con este planteamiento, el marco conceptual y teórico comienza a identificar varias literatura académica relevante en este problema de investigación. Lo planteo desde una metodología no solamente cuantitativa, cómo y cuánto abordamos en recaudación tributaria, sino también desde el punto de vista cualitativo, descriptivo, analizar cómo y se está dando la tributación de la economía digital en América Latina y en la comunidad andina, para hacer, si no es muy ambicioso, un planteamiento desde el Ecuador, ¿no?, hacia América Latina, hacia al menos los países de la comunidad andina de naciones, para establecer una identificación común entre los países de la CAN. Esta indicación del marco disciplinario e interdisciplinario es en donde se inscribe esta investigación. El acopio y procesamiento de información ha sido muy importante a través de fuentes primarias como secundarias. Lo planteo desde el punto de vista desde esta extracción de información a través de conversatorios de especialistas en materia tributaria, realizado ya un aprox con el Instituto
de Estudios Fiscales para América Latina, con sede en Buenos Aires, ¿no? En donde se está haciendo replanteamientos sobre la tributación en economía digital a través de expertos de América Latina, ¿no? Que no solo, Argentina ya tuvo un paso en IVA en servicios digitales, Uruguay lo propio y México también, y Ecuador, que en septiembre del 2020 inició también el cobro en un servicio digital justamente por efecto del impuesto al valor agregado. Las secundarias suponen, y además también de otra información que justamente proporciona la propia información de los Andine en conversatorios con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, que podría plantearse un análisis ya profundo y que lo ha hecho ya frente a estos temas, ¿no? Las secundarias es establecer estudios económicos, ¿no? Y analizar estos estudios económicos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en Francia, en donde hoy el Ecuador es parte de la Comisión Central, justamente en septiembre del 2020 ya pasó a ser parte de este foro, al menos de discusión en los países de la OCDE, y participar de los informes económicos que se plantean ya para América Latina, ¿no? En el proyecto justamente de cooperación para los países de América Latina. El Ecuador ha sido ya aceptado y es conveniente que adoptemos estas recomendaciones y lineamientos que desde los países en desarrollo, más bien dicho, vienen hacia la región de América Latina. Los estudios económicos de la CAN, que resultan muy interesantes, como también de la CEPAL, estudios económicos del Ministerio de Economía del Ecuador y los de varios países de América Latina, que están dando información ya justamente de cómo la proporción del PIB se maneja frente a los servicios digitales, justamente para procesar esta información. Hemos elaborado una matriz Excel con reducción de datos y mapas conceptuales de las palabras claves que va a realizar esta investigación, ¿no? Justamente que nos llevan a establecer un análisis como provisional de lo que es la inteligencia artificial, la economía digital en sí, sobre todo dando énfasis a las plataformas electrónicas, que es un sistema que ya ha sido justamente programado y analizado ya para establecer la tributación en este aspecto, ¿no? Y justamente el marco metodológico, como se ha diseñado a través de esta metodología cualitativa y cuantitativa, porque estamos partiendo de una política pública, de una política fiscal en donde la recaudación tributaria tiene un índice fijo en el presupuesto general del Estado y en donde debe llegar esa proporción, pero mirada desde el punto de vista de la nueva estructura económica global, desde la nueva economía digital y ya no solamente de la economía de mercado, ¿no? Entonces, hablar de economía digital es incluso hablar de los nuevos conceptos que hoy nos traen los autores, ¿no? Rothbard ya en el 2011, por ejemplo, en el nombre, en la economía y el Estado, planteaban estos principios de economía moderna y a partir de ello han surgido varios conceptos de economía azul, economía incluso circular, ¿no? Una economía distinta, de protectiva del medio ambiente, que ha buscado estos diseños de economía digital. Todo eso lo engloba y esos nuevos análisis deben circunscribirse, no solamente a ver a la recaudación tributaria, sino también los beneficios tributarios que tiene que darse para que se cumplan por sobremanera los principios constitucionales de la tributación. Las palabras claves son estas: economía digital, inteligencia artificial, plataformas electrónicas, servicios digitales e impuestos nacionales, ¿no? Frente a la comunidad andina de naciones y América Latina. Una propuesta y un reto del Ecuador hacia el mundo. Esas son las palabras claves que se circunscriben en este plan de trabajo con una metodología que hemos ya comenzado a realizar a través de estos conversatorios con expertos y que procuramos realizarlo y seguir ejerciendo estos conversatorios para poder obtener esta información a través de autores que ya hemos destacado, como son los informes técnicos cooperativos y tanto de la OCDE, de la CAN, de la CEPAL
del Instituto de Economía de Buenos Aires, con el Instituto de Estudios Fiscales para Américas y de autores que ya han hecho han establecido ya papers o proyectos e-books sobre estos temas, ¿no? Porque han surgido en el año, justamente la pandemia del 2020 y 2021 en España, como autores como García Novoa o Serrano Antón, en el Ecuador ya en Fiscalía Internacional con Montaño Galarza y Troya Jaramillo. Hasta aquí mi exposición sobre el plan de trabajo. Quedo a sus órdenes, si tienen alguna pregunta, si no pasaría a exponer los hallazgos primarios que se ha realizado de esta investigación. Tatiana, muchas gracias. Decía que me parece metodológicamente acertado el segmentar un poquito la exposición, quizá en la parte metodológica, la propuesta de la exposición, que es súper, digamos, ambiciosa en el mejor de los sentidos, ¿no es cierto? Y yo te diría, a ver, así como para provocar digamos, la discusión, estaba revisando si hay alguna persona, parece que no, inscrita o solicitando la palabra. Nada más un mensaje de Cristian Mazapanta, muchos éxitos. Bueno, yo decía, ¿cómo valoras tú la investigación cualitativa? Sí, en este sentido. Por ejemplo, la investigación cualitativa que se oriente a determinar en qué medida las sociedades latinoamericanas estamos transitando o adoptando ya unas economías digitales, cómo eso o de eso se desprende que justamente se proceda a reformas tributarias para poder, digamos, pues adoptar, digamos, hacer una transición adecuada a lo que ya es una sociedad de la información. Y cómo entonces, desde una perspectiva cualitativa, eso lo has podido, por así decirlo, atrapar con esta investigación. Muchas gracias. Sí, justamente creo que hemos tenido que ir diseñando un camino un poco más también concreto, ¿no? Justamente lo hemos validado así. Si bien el método cualitativo introduce varios conceptos claves para comenzar a entender la digitalización de la economía y cómo esto se ha transformado realmente a las sociedades latinoamericanas, sea desde los países de desarrollo a los países en vías de desarrollo o al revés también, pero esta influencia ha sido global. Visto esto, entonces, la descripción, digo, es descriptiva cualitativamente porque hay países de América Latina que ya han avanzado en el análisis de economía digital y en el análisis de políticas públicas. Bien o mal se han establecido, ¿no? Entonces, hay que dar un miraje a esas descripciones ya reales que se han dado en otros países. Me he franqueado justamente el análisis en Uruguay, Argentina y México, para de ahí establecer también el análisis obviamente europeo de la OCDE, en donde ellos han avanzado mucho más en estos trabajos, para de ahí proyectar en el Ecuador como un reto, tomando en cuenta que nosotros somos países de consumo, ¿no? No producimos estos servicios digitales. Entonces, desde esta perspectiva, es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Porque de lo que planteamos de América Latina hacia el mundo, ¿no? Es plantearnos los países que consumimos y en donde no aprovechamos la tributación, digamos en ese sentido, replantearnos una tributación desde el consumo, ¿no? Y para eso es justamente el IVA. Ahora, estas medidas, hay que decirlos también, cuando yo hablo de la CAN, estas medidas tienen que ser tomadas también, yo creo que en bloque, en integración, no pueden ser unilaterales, tienen que ser medidas en bloque, tiene que ser un proyecto de América Latina. Es ambicioso, pero yo creo que ese es el reto de Ecuador, de plantearlo mirando primero su normativa nacional y luego plantearlo, como se está planteando hoy, a América Latina para esbozar también un proyecto común, si es el caso. Pero el primer reto es plantearlo como Ecuador y esa es la parte, digamos, que se plantea en esta pequeña, al menos, primer paso de la investigación. Perfecto. Y ciertamente ambicioso, como dices tú. Había consultado y escrito en el chat si alguien tiene alguna inquietud adicional acerca de la parte metodológica de la propuesta.
No me han contestado, por lo cual yo asumo que más bien estaba muy clara la propuesta y podría seguir con la segunda parte entonces de los hallazgos. A ver, creo que hay un momentito. Maldonado Adolfo, Adolfo Maldonado. Un momentito, ya te doy la palabra, solicitar. Ya. Doctor, Adolfo, buenos días. buenos días, qué gusto. Tatiana, buenos días. Sí, yo tengo una inquietud ya hace mucho tiempo con respecto al tema de la metodología comparatista. Este tipo de investigación serviría para el tema del derecho comparado, porque parece que, me voy a equivocar un poquito, mi estimado doctor, me disculpará, pero parece que no tenemos fortalecido, en especial aquí en nuestro país, no voy a hablar de otros países, desconozco, el tema del método comparatista, porque no es tan así como decir, yo copio el artículo tal de la Constitución de Bolivia y la digo que es similar al artículo tal de la Constitución. Yo recuerdo que el doctor Marcos Navas nos habló incluso hay unas lecturas también, pues, del Pegorario y todo esto, de Luz. Yo tengo esa inquietud, Tatiana. Mil disculpas, doctor. Gracias por permitirme. Tengo esa inquietud, Tatiana. Sí, muchísimas gracias. Justo, yo Gracias, creo solamente diciendo, digamos que estamos, o nos interesamos bastante nosotros por el método comparado en los programas. sí, es Se nos importante. congeló, Tatiana. ¿Estás? Ahí está. Sí, gracias, doctor Marco. Sí, efectivamente, con los lineamientos de la universidad del profesor Marco que conocemos, hemos planteado justamente este método comparativo. Sin embargo, y este método tiene que tomar ciertas herramientas importantes, ¿no? Porque al final tiene que customizarse a nuestro país. Justamente yo coincido con esta inquietud también, ¿no? Como estudiante del postdoctorado, hoy estoy en aulas como un estudiante y creo que efectivamente tiene esa aplicación. Esa es la gran ambición y reto de este proyecto, porque efectivamente, como digo, si bien este es un tema que ya ha sido tratado en Europa, pero estamos hablando de países que producen los servicios digitales o los Estados Unidos frente a nuestro bloque latinoamericano que consume. Entonces, nuestra propuesta, desde mi perspectiva y desde este trabajo de investigación, tiene que ser, si no diferente, hay que coincidir con ellos, pero tiene que ser una propuesta desde nuestro espacio, ¿no? Y ahí sí coincido absolutamente con esto. Ahora, ese es nuestro reto. Esperamos alcanzarlo de la manera más óptima con estas herramientas e instrumentos que nos permite hacer estos análisis, que es justamente el derecho comparado. Perfectamente, muchas gracias. En este caso, daríamos paso a la parte de los hallazgos, por favor. Gracias. Con su venia, entonces, doctor Marco, voy a exponer, por favor, que me permitan exponer también para facilitar esta exposición también y cumplir el espacio de tiempo que nos han concedido. El tema fundamental de los hallazgos que comenzó. ¿Me escuchan, por favor? Sí, estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias. Es la inteligencia artificial, digitalización y tributación en América Latina y la comunidad andina. Como digo, enfocado en uno de los servicios digitales que son justamente los mecanismos de plataformas digitales, ¿no? Te quiero comenzar hablando uno de los temas claves justamente de este trabajo de investigación, que es la inteligencia artificial, ¿no? Este concepto no es nuevo, ya en el siglo XVII el filósofo Descartes teorizó sobre esta posibilidad de autómatas inteligentes. Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando el tema empezó a tomar relevancia. Justamente fue Alan Turing en 1950 que hace un aporte importante en esta materia que consistía en un test y justamente propone este reto sobre los temas de inteligencia artificial. En 1956 se acuña ya propiamente el IA, este concepto de inteligencia artificial reconocido por el profesor John McCarthy, ¿no? Acuñó esta famosa frase en la
conferencia de Dartmouth en 1956. Pero ¿de qué estamos hablando, no? Justamente cuando hablamos de inteligencia artificial. Se han realizado avances importantes, ¿no? Dentro del sistema tecnológico. Ahora hay el caso de la primer chatbot, es un robot, Elisa, que implementó un lenguaje en el año 1966, ¿no? Un programa también conocemos, ganó el campeón mundial en 1979 un robot llamado KG, ¿no? Los primeros vehículos autónomos en recorrer importantes distancias en París surgieron en 1994 y hubieron varios eventos justamente de chatbot como la IA Deep Blue de la IBM, que venció al campeón ajedrecista Garry Kasparov en 1997. Desde estos años, los finales del siglo XX, ha venido acuñándose este término, pero también generándose distintas formas de inteligencia y simulación de inteligencia humana por parte de máquinas. Los dispositivos que tenemos en el hogar, los filtros que tenemos de spam, ¿no? Cuando nos localizan, y los anuncios personalizados, ¿no? Uno tiene en el teléfono avisos que nos llegan de una manera que nos proporcionan información desde el cumpleaños de tu familiar hasta información de que hay virus o que alguien esté ingresando o sabes quién consultó tu cuenta de Facebook. Entonces, todos estos instrumentos que generan seguridad muchas veces hacen que las máquinas estén interviniendo en los mensajes, en la obtención de información que va generando justamente estos TICs, estos medios de tecnología. Todo eso ha despertado a los expertos, ¿no? Como Chadwick, como ya he señalado, otros sistemas de videojuegos, de vehículos autónomos o de asistentes virtuales que hoy se hablan. Todo este sistema entonces va generando una economía que nos ha ido transformando, no solo por la pandemia del COVID-19, sino que en los últimos años hemos visto cómo la tecnología, las redes han introducido una forma distinta de la economía. Ya no tenemos ya no están estos centros de distribución, estos centros de consumo, como antes lo tenía la economía de mercado, ¿no? Hoy la economía digital nos transforma, ¿no? Hoy tenemos compras que realizamos desde casa, que ha cambiado tanto que ya no tienes que ir al supermercado o ya no tienes que ir al sitio visto de compra, sino que lo adquieres o de tal manera el producto que te llega y te lo dejan en un hogar. Entonces, todas estas facilidades han transformado no solamente las bases de la economía, sino todo el proceso de círculo de la economía. Y aquí hay varios puntos que destacar, ¿no? Uno de las fuentes de los hallazgos, la Fundación Roca Salvatella, ha generado varios puntos claves. Son 10. Yo he rescatado importantes estos por el tiempo, justamente. Primero, el peso de la economía digital, que ya no podemos dejar de no mirarla, hay que científicamente analizarla. ¿A dónde nos va a llevar este impacto, ¿no? Justamente en la generación de la riqueza, en la economía silenciosa y compleja que hoy es parte de nosotros? La meritocracia, el tiempo de redes, ¿no? Cómo demoramos, cuánto espacio estamos en ella, ¿no? Hacia la madurez digital empresarial y la movilidad que tiene que existir justamente un traspaso, ¿no? Una ubicuidad. Tenemos que generar un cambio. No podemos estar, el teletrabajo, las nuevas circunstancias que estamos generando en nuevos procesos ya que han cambiado nuestras formas de reunirnos, nos han cambiado la forma de comprar, la forma de vender, la forma de transportar los productos, los círculos de distribución, consumo han variado. Y esto ha surgido con nativos móviles, el impacto en esta agenda digital que hoy tiene que ser dentro justamente de los cambios, de los análisis del cambio que tienen que darse, y lo digital frente a lo territorial, ¿no? Ya no tenemos ese espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo es ya indistinto frente a lo que antes debíamos recorrer. Antes medíamos la carga por el kilometraje incluso, ¿no? Hoy eso ha variado tomando en cuenta que hoy hacemos mensajerías, respuestas inmediatas en servicios digitales. Entonces, la educación hoy es de contenidos, ¿no? Hoy cambia este proceso en todo el sistema.
Ahora bien, ¿qué de esto a nosotros en la tributación nos interesa, ¿no? Porque este es el tema macro. Ya yendo a las herramientas que nosotros debemos establecer, justamente tenemos que entender cómo afecta esto al comercio electrónico y de qué esto va a afectar a la tributación, ¿no? Entonces, cuando se habla del comercio electrónico, nosotros hablamos de estas formas, de un comercio entre empresas, ¿no? El B2B, que hoy tanto lo conocemos, ¿no? La generación de que era antes lo común. Hoy estamos cambiando a una empresa a consumidor. La venta hoy es del business to consumer, el B2C. Es el que se ha generado de una manera automática. Ya se han eliminado los canales de distribución. No hay compras inmediatas que se hacen directo de la fuente, de los Estados Unidos, de Europa, del Ecuador, desde Ecuador hacia el mundo, ¿no? Entonces las compras ya se van generando con un comercio electrónico mucho más rápido. Incluso un consumer to consumer. Hoy vemos cómo emprendimientos pequeños van generando un C2C. Entonces esta economía aflora desde esta economía circular, esta economía azul, esta economía vuelve, nos cambia, ¿no? Hoy hablamos incluso de generación de nuevo tipo de moneda, ¿no? Para generar un nuevo sistema de economía propia incluso. Y el C2B, que es consumer to business, ¿no? El consumidor a la empresa incluso. Entonces, estas formas han ido generando este nuevo sistema de economía digital y la tributación tiene que mirar estas nuevas formas, ¿no? Entonces, tenemos IVA C2C, ¿no? Pero tenemos que ver también IVA B2B, o tenemos que ver o mirar, ¿no? Cómo hoy tenemos que generar la nueva tributación en el Ecuador. Si vemos los datos, hablando ya de los datos económicos desde la metodología cuantitativa, que nos proporciona al menos, ¿no? No lo hemos generado aún, no es primaria, es secundaria, lo generamos desde los organismos internacionales, la CEPAL, por ejemplo, nos establece justamente estos volúmenes de economía en América Latina. Hay un total en medios digitales, entre servicios, comidas a domicilio, publicidad online, doméstica, el smart home, el e-commerce, el comercio minorista. Vemos un total de 59.400 millones que está generando en América Latina. Entonces, es una economía que está flotando, es una economía que comienza a reflotar y que no la hemos mirado desde la tributación. Entonces, tenemos que dar ese miraje hacia este tipo de la economía. Esta digitalización se ha tomado relevancia también por el COVID-19, pero yo digo, esto venía ya generándose desde mucho antes, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar cómo hemos transformado el teletrabajo, los trámites online, las transferencias por e-commerce y las ventanillas virtuales, que va generando estos cambios. El Ecuador ya ha tomado un reto, que es evaluar justamente la economía digital. Lo hizo a través de la Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Administrativa, gravando el IVA en importación de servicios digitales, ¿no? Claro, hoy vemos que muchas de las empresas que estaban en el listado a septiembre, que se actualizó en enero, se domiciliaron en el Ecuador, ¿no? Pero ha cumplido el cometido de la tributación. Si bien no tributarán por servicio digital, van a cobrar el IVA que nacionalmente le corresponde, ¿no? Entonces, muchas ya han comenzado a nacionalizarse. Este ha sido, digamos, el objetivo de transparentar esta economía digital en el proceso de la recaudación tributaria, que son los retos de la política fiscal, ¿no? Entonces, mirando ya este nuevo tributo de los servicios digitales, el decreto ejecutivo en agosto del 2020 reguló esta aplicación y la forma en la que se cobraría dicho impuesto sobre los servicios digitales y nos ejemplificaba, ¿no? Porque el reglamento vino a clarificar muchos temas en cuanto a darnos el listado ya de quienes tributarían en el Ecuador. Y estableció el acceso, por ejemplo, a la descarga de las imágenes, textos informativos, videos, eventos deportivos, música, los juegos, el streaming, los servicios de clubs en línea, webs, citas, servicios brindados por blogs, revistas o periódicos en línea y provisión de servicios de Internet, entre otros, ¿no? Siempre hablando de importación, ¿no? Porque si están nacionalizados, pues ellos ya pagan el IVA por el IVA nacional. El hecho generador, entonces, es la importación de los servicios
Entonces, ¿cuáles eran estos servicios Globo, Rappi, Cabify, que no, justamente pese a que estos servicios son de importación, no estaban grabados ya porque establecieron, estas empresas se constituyeron en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Lo que informaba los servicios de suministro de dominios de página web, los servidores hosting, la computación en la nube, también a esto sí, por ejemplo, estaban aplicado el 0%. El SRI, organismo que recauda el IVA en el Ecuador, estableció que había una recaudación en el último trimestre. El impuesto se estableció desde el mes de septiembre del año 2020 de 5 millones por IVA a los servicios digitales, y se informó que para el año 2021 la proyección era de 21 millones. El artículo 44 también del reglamento establecía justamente que en el caso de los servicios contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, las plataformas, las tecnologías utilizadas por Internet u otra red a través de las que prestan estos servicios similares, que por su naturaleza están básicamente automatizados y requieren una intervención humana mínima independientemente del dispositivo, se conceptúa como el servicio digital. Esa fue la definición, y bajo esa línea entonces ingresan plataformas como Netflix, como Spotify o Amazon Prime, ¿no? En donde se graba sobre la factura total generada. Si la factura es de $5.99 al mes, el IVA va a pagar es de 0.72 al mes, el 12%, al menos así se ha establecido. Luego, tenemos que tomar en cuenta que si un residente ecuatoriano compra a través de una plataforma digital del exterior una prenda, digamos, de vestir por $30 y lo cancela con tarjeta de crédito, cancelará únicamente los $30 al ser una compra de bienes y no una importación de un servicio digital. Aquí, por ejemplo, no se grava, ¿no? En cambio, si un residente adquiere una pizza de $20, incluido impuestos a través de una plataforma digital del exterior, un envío de alimentos que no esté obviamente ya domiciliado en el Ecuador, que opera en el Ecuador, cancelará con su tarjeta de crédito los $30 de la pizza y adicionalmente la comisión por el uso de la plataforma. Por lo general, un ejemplo puede ser $2 y sobre estos $2 se grabará sobre la comisión para en este mecanismo, por ejemplo, en delivery, en transporte, los servicios de arriendo, el IVA se cargará sobre esta comisión, justamente que sería 0.24. Entonces, para concluir, nosotros podemos indicar que la transformación digital está afectando a toda la economía. Esto es definitivo. Sin embargo, otras innovaciones tecnológicas están viviendo procesos aceleradores de la adopción de ciertos sectores, ¿no? Mientras que en otros la incorporación es más paulatina. En el ámbito, por ejemplo, de la seguridad, hay un objetivo de automatizar procesos, pero estableciendo cámaras que nos permitan descubrir patrones de comportamiento anómalos. Ahí se ha generado mucho desarrollo, en otros procesos no. La OCDE plantea como solución para el problema de ingresos fiscales la imposición de impuestos en la economía digital, que deberían irse ampliando cada vez más. Hoy por hoy estamos con un primer grupo de plataformas electrónicas, pero eso tendrá que irse ampliando de manera que la tributación obedezca también al nuevo proceso de economía digital y haya una recaudación eficiente y racional de los recursos, digamos, que se generan en el Ecuador, ¿no? La queja, obviamente, por la presión impositiva a lo que están expuestos los operadores no es nueva, ¿no? Ya se ha intensificado cuando estos nuevos jugadores de OTT, estos que generan estos servicios, los over de top, generan nuevos servicios justamente digitales, que son estos operadores de generación, han hecho ya justamente muchos planteamientos, ¿no? También han hecho sus planteamientos para que no tributar en una tributación global. Eso también deberá darse y tomarse en cuenta para efectos también de la racionalización, el momento de identificar este tipo de servicios digitales que hoy se graban en algunos países de América Latina, en este caso Ecuador, que después de Argentina y Uruguay en América Latina ya ha planteado este tributo.
Con esto, creo que he hecho estos primeros hallazgos, es tan solo un primer análisis, una aproximación que he realizado. Todavía falta por desarrollar justamente este trabajo que está primigeniamente presentado, ¿no? Espero pues estar dentro del rumbo adecuado. Quisiera recibir sus comentarios, profesor Marco, a todos muy bien recibidos, obviamente, para una persona que esté investigando. Es importante sus comentarios y apreciaciones. Muchas gracias. A ti muchas gracias, estimada Tatiana. Sin duda, muy suscitador, muy interesante. Toda la serie de problemáticas, digamos, que se exponen aquí en razón de un fenómeno que empezó siendo definido justamente en el campo de la filosofía o la filosofía de la ciencia, de cómo el ser humano produce, que es ir de una sociedad industrial fordista, digamos así, de producción en serie, a una sociedad de valor agregado, de otro tipo de economía. Y ciertamente, bueno, de ese fenómeno, lo que me llama la atención en el trabajo metodológicamente es cómo, y ese es a la vez un desafío para ti, cómo de temas tan generales como es cómo el ser humano vive ahora que no vivía hace 40 años. Digamos, ¿qué tenemos ahora con esta interfaz entre data, video e información de todo tipo que tenemos en este aparatito? ¿Cómo eso nos cambia la vida? Desde temas como esos tan generales hasta temas como muy específicos, como lo son justamente una reforma tributaria. Bueno, creo que me traicionó un poco el subconsciente porque dije reforma tributaria y creo que eso es a lo que deberíamos ir. Hay hay dos inquietudes. La primera es una cuestión muy específica. ¿Cómo podría, dice una persona que está asistiendo al foro, regularse este tema tan nuevo relativamente respecto de las transacciones con criptomonedas? Dice él, pues revisando temas de derecho comparado, los formantes legales sobre este tema hasta el momento son contados, pero la realidad a nivel global es que estos negocios son cada vez más comunes. ¿Sí? Sí, es una pregunta interesante. Yo cómo lo voy también abordando, porque justamente yo creo que con la ayuda de los expertos como son ustedes en la universidad, que nos guían también en este trabajo, yo he tenido que ir también aterrizando el tema, ¿no? Ajá. Yo creo que en el tema importante es, por ejemplo, hay que tomar en cuenta las nuevas monedas, como las criptomonedas, las Bitcoin. Hay que tomarlas en cuenta en la economía digital. Tenemos que tomarlas en cuenta. Estos procesos tendrán que grabarse, definitivamente. Esto ya es un mundo que no puede dar vuelta atrás. Esto no regresa. Tenemos que mirar hacia el futuro. Ya Brasil, por ejemplo, está trabajando en las economías justamente popular y solidaria, en esta economía, en las economías azules, en estos nuevos emprendimientos con nuevas monedas, ¿no? Entonces el Ecuador está planteando hoy bueno, un poco ahí me salgo el tema, pero está planteando fortalecer la dolarización, pero eso no significa que debemos mirar monedas propias, ¿no? Que salgan desde los nuevos emprendimientos que están surgiendo y de la economía verde, de los nuevos emprendimientos, de esa economía que surge de la parte artesanal, de donde el Ecuador ha emprendido en este siglo. Entonces tenemos que mirar y tendremos que grabarlos, claro que sí. ¿Atado a qué? Yo estoy aterrizando las criptomonedas, las nuevas monedas, a estos emprendimientos de plataformas electrónicas, de nuevos sistemas y de nuevos procesos de economía digital que se vayan dando. Gracias la pregunta. O sea, unir un poco lo que sería la economía de bases, la economía hasta cierto punto social, comunitaria, con estas posibilidades digitales que nos ofrecen ahora. Qué interesante, ¿no? Bueno, y hay que ir pensando, es lo que decía yo al inicio, justamente en una reforma estructural tributaria, que nos catapulte, hay que aprovechar las oportunidades políticas también de lo que se llama una ventana digamos, de oportunidad política, hacia otro tipo de producciones y formas de vida que mejoren, obviamente, la ecología y la forma de vida de las personas. José Tapia, ahí estás habilitado, José, para
tu inquietud o tu... Ahí se me escucha. Te escuchamos. Chévere, muchas gracias. Tatiana, quería hacer unas preguntitas. No he escuchado mucho el tema de la teoría. ¿Qué teoría o qué filósofos vas a topar o vas a utilizar para la investigación? Entonces quisiera, no sé, saber un poquito ese aspecto. ¿Cuáles son las teorías que tú colocas en debate, en discusión para la investigación? Es lo uno. Y lo otro, ya un poco más práctico, sobre el doble impuesto o la doble tributación en ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas de las actividades que yo realizo, debemos pagar, en temas de Internet, debemos pagar el IVA y también el impuesto a la salida de divisas. Entonces ahí yo observo, y no sé si tú en las cosas que nos comentabas lo estabas abordando, esta doble tributación o este doble pago de impuestos que muchas veces hacemos, ¿no? Y lo otro en temas de paraísos fiscales, no sé hasta qué punto puede entrar eso en tu investigación. Quería solamente preguntarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Ernesto. Gracias, José Ernesto, las sugerencias. Creo que son más sugerencias. Sí. Efectivamente, yo me estaba planteando, bueno, estos son los primeros hallazgos, José Ernesto. Cuando uno investiga, varias teorías circulan por la mente. Pero bueno, tengo que definirlas, es tu pregunta. Yo rescaté a Rothbard, ¿no? De un poco justamente desde la teoría del derecho, obviamente pues soy abogada, desde la parte del derecho y de la economía, ¿no? Un teórico en derecho y economía, hablando del hombre, la economía y el Estado, como este es justamente desde los principios de la economía. Entonces él plantea un miraje desde la perspectiva económica hacia la reforma social y cultural del Estado. Entonces me parece un tema interesante desde ese punto de vista iniciar con Rothbard. Beccho, por favor, ¿puedes describir el apellido, el nombre en el chat para que tengan en cuenta Muchas gracias. Sí, Rothbard. Entonces, he leído este autor desde hace mucho tiempo, un poco rescatando cómo la economía va insertándose en la sociedad, como digo, y dando influencia desde sus principios, ¿no? Yo creo que la tributación es derecho económico y debo partir desde ahí, desde esa teoría. Sin embargo, digo, no puedo olvidar a Beccho desde la filosofía del derecho y atado a esta reforma social y cultural, ¿no? Porque estoy dirigiendo una tributación, como dice, voy a usar ese término que lo acuñé del doctor Marco Navas, de esta sociedad industrial fordista a una economía digital, ¿no? Entonces, este traspaso, porque hay que ir dándoles nombres, ¿no? Es muy ambicioso, tengo que comenzar a dar nombres a esto, que mejor que sean con profesores tan distinguidos como Marco. Entonces, este espacio, yo digo, voy a comenzar con esta teoría. Claro, ahora tengo que terminar en los principios de la tributación, porque esta tesis va dirigido al principio de política fiscal y tributaria. De eso todavía aún tengo que franquearme, porque José Ernesto, nuestros muchos autores nos hablaron de la sociedad industrial fordista. Entonces, ¿cómo replantear desde el punto de vista tributario estos nuevos principios? No tanto principios, pero sí la aplicación de estos principios y de estas teorías que se están desarrollando ahora. Entonces yo creo que tendré que hacerlo, obviamente ese es mi reto. Tengo que adoptar las nuevas teorías, justamente economía digital en tributación. Y hay autores, no es que no los hay, pero hay que ver cómo se va dirigiendo. Hay autores, yo les había mencionado, como César García Novoa y Serrano Antón, ¿no? Que hoy los conocemos, son profesores incluso en la Universidad Andina. Sin embargo, yo creo que el reto es partir desde la teoría latinoamericana, ¿no? Y hay autores, he mencionado algunos también, y creo que hay que mirar cómo se va desarrollando. En cuanto a los otros temas, obviamente miraba eso también aprovechando el tema
justamente estas nuevas transformaciones que preguntaba José Ernesto, como el de las criptomonedas. Sí, efectivamente, no hay legislaciones, ¿no? Al menos es que están surgiendo desde América Latina. Están surgiendo desde América Latina. Brasil, que es el país que está desarrollando en la economía popular y solidaria, en las economías de menor escala, este tipo, ¿no? No hay, pero hay que comenzar a desarrollarlas. Yo creo que la tributación nos puede abordar. Y desde el punto de vista de la doble tributación, justamente por eso yo creo que así como el diálogo es en Europa, en la Unión, en la OCDE, tiene que ser un diálogo en América Latina, una propuesta de diálogo. Nosotros tenemos la Comunidad Andina de Naciones, un organismo de mucha importancia, muy venido a menos en los últimos años, pero que hay que rescatar este proceso de integración latinoamericano, y lo tenemos, ¿no? Entonces habría que hacer los planteamientos para que estos organismos prevean justamente y eviten la doble tributación, desde el punto de vista de que tiene que ser, yo decía, no son medidas unilaterales, tienen que ser medidas de integración, medidas tomadas cooperativamente. Y nosotros tenemos los órganos, ¿no? Hoy el nuevo presidente hablaba, yo lo veía con beneplácito de la nueva propuesta de participar en un nuevo proceso de integración del Pacífico, ¿no? De la Alianza del Pacífico. Tenemos la CAM. O sea, entonces yo creo que hay que darle manivela a estos procesos de integración tan importantes, en donde América Latina tiene que mirarse hacia el mundo junta, unida, ¿no? Y ese es yo lo voy a plantear, mi reto es más pequeñito, lo propongo y obviamente los retos vendrán después, ¿no? O sea, lo mío no es mirarlo tanto así, pero efectivamente eso es lo primero que, como dice, los paraísos fiscales, cómo mirarlo, eso también tendrá que ir cambiando, porque si la sociedad, estamos transformando la economía, eso tendrá que ir cambiando poco a poco. Son términos que para mí van a estar en desuso en pocos años. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Había notado ahí también en el chat Peter Drucker, que es un teórico sobre esto, prácticamente es un teórico, ¿no? Ya hace algunos años ya escribió ese libro del cual yo creo que saqué ya a veces uno no sabe de dónde fue, pero creo que fue de ahí. El libro se llama La sociedad postcapitalista, es un súper clásico, digamos, de la teoría social y de la teoría del management, más concretamente. Tenía una nueva inquietud, Adolfo. Me parece que tiene la mano levantada, ya le voy a dar la palabra, Adolfo, y Diego Guambo luego, ¿sí? Ahí está, Adolfo, por favor. Muchas gracias, apreciado doctor. Un excelente catedrático y ser humano. A ver, Tatiana, se va a, posiblemente, disculpa que voy a topar una línea que no debería en este tema de investigación, con el nuevo gobierno, se ha anunciado que se va a retomar el tema de la Alianza del Pacífico. Entonces, Tatiana, con todo cariño y respeto, no sé quién para entrometerme en tus temas, pero trata de también tener pendiente eso, porque qué efecto e incidencia tendría en la nueva tributación o para el trabajo que tú vas a realizar, porque es un tema gigantesco y digno de revisarlo, ¿ah? La Alianza del Pacífico. Gracias, sí, gracias doctor. Claro, no, yo creo que, gracias, yo creo que sí, efectivamente es un tema muy ambicioso, hay que plantearlo, ese es el proyecto. Yo creo que todo el nuevo gobierno, hablando, porque hay que hablar de reforma tributaria, yo no tengo miedo en tomar las cosas, porque siempre esa ha sido además mi misión, ¿no? Porque justamente he venido planteando estos temas tributarios. Yo creo que hay que replantear, hay que hacer una reforma tributaria y el gobierno lo ha planteado, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria. ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico? Yo creo que lejos de ser un tema contrario, va a ser un tema favorable, porque yo creo en los procesos de integración, ¿no? Y creo en los procesos de integración latinoamericanos. Creo que la CAM va a cumplir un papel importantísimo, no solamente en la evitar la doble imposición internacional, que es su papel que ha cumplido y debe cumplir con esa misión, pero también tiene que establecer justamente mecanismos comunes desde América Latina, como ya lo está haciendo la Unión Europea.
¿no? La Eurozona es un bloque económico fuerte que protege desde la tributación. Entonces, el tema no es, hablar de la Alianza del Pacífico no es eliminar tributos, es racionalizar tributos. Entonces, el tema es justamente, esto no es replantearnos, yo decía en uno de mis objetivos, plantearnos la creación o no de tributos, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto podemos crear un tributo unilateralmente que podría crear doble tributación o que no podría generar recaudación. No, yo creo que tiene que mirarse como un reto, plantearnos desde el Ecuador y mirarlos indudablemente desde el punto de vista de la tributación. Para quienes creen que la reforma tributaria es eliminar tributos, eso no es técnico, ¿no? Para los que estamos en la tributación, eso no es técnico. La recaudación tributaria debe generar, mejorar la economía y debe generar beneficios también en la tributación como recaudación, indudablemente. Que esa recaudación no rompa los principios y que sea irracional, eso es lo que hay que cuidar. Gracias. Muchas gracias. Diego Wambo, ya te voy a habilitar. Estás habilitado. Diego. ¿Aló? Sí, Diego, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, doctora Tatiana, doctor Marquito, un gusto saludarles a los tiempos, verlos por lo menos por estos medios, igual a todas las personas que están en este Zoom. Bueno, tengo una inquietud. Sobre todo, no sé si de pronto dentro de las conclusiones se puede de pronto establecer en su investigación, doctora Tatiana, la globalización digital y tecnológica va en contra del principio de soberanía, ¿no? En relación a que la situación tecnológica escapa de los límites territoriales, cada vez estamos más cerca, cada vez nosotros generamos un comercio que a veces se escapa incluso del control estatal. Entonces, yo pienso que aquí, dentro de lo que es la tributación y dentro de lo que es la economía, los estados-nación están quedando en términos secundarios a través de lo que es la digitalización y tecnología. En esas circunstancias, no sé si de pronto se puede hacer una conclusión respecto a este tema que me parece sumamente interesante. Esa es mi pregunta. Gracias, estimado Diego. Sí, ese es el... Gracias, doctor Marquín. Ese es el reto, porque efectivamente estamos abordando, son los temas justamente de abordaje, soberanía. ¿Hasta qué punto estamos rompiendo esos temas? ¿No? Sí, o sea, yo estoy hablando de integración, estoy hablando justamente de romper esos nuevos esquemas. Y hasta qué punto. Ahora yo lo que sí y comparto, y gracias Diego por esa excelente respuesta más que pregunta, porque justamente es uno de mis cuestionamientos. ¿Hasta qué punto podemos llegar a establecer esto de manera con integración, sin rompiendo los principios de soberanía, ¿no? Que también se ha planteado como un problema? Pero yo creo que es posible, o sea, ese es mi planteamiento, ese es el reto, al menos que yo lo veo desde ese punto de vista, con todos los bemoles y las diferencias que puede existir, mirarse desde un proceso más de integración, ¿no? De integración desde un bloque de América Latina que en donde está muchas veces dejando de cobrar ciertos tributos, ¿no? Frente a los países desarrollados y hacer un bloque común. O mirar de otra manera la tributación, ¿no? También la facilitación desde el punto de vista de facilitación de comercio puede ser, pero mirarlo desde el tema común, ¿no? Entonces, yo creo que en la materia en tributación esos principios, si bien no son más importantes, pero pueden generar un mejor sistema, un régimen tributario mucho más cumplidor de los principios que el que hoy tenemos, ¿no? Que es tener un impuesto aislado, ¿no? De servicios digitales, que está recaudando, pero que no mira en bloque, ¿no? Y que quizás mañana viene Netflix y nos dice o se nacionaliza o simplemente dice dejo de vender ahí. ¿Y dónde queda el tributo si no tenemos, o sea, por más soberanía, en cambio, no cumplimos el objetivo de política fiscal? Entonces,
hay que mirar realidades posibles también en el mecanismo, ¿no? Y como digo, yo creo que lo importante aquí es plantear y atarnos a un tema de reforma tributaria. Los técnicos tributarios en el Ecuador han establecido que de lo que debemos hacer es racionalizar, ¿no? No es eliminar, es racionalizar la tributación, dirigir a los nichos donde tiene que cobrarse la tributación y a los espacios en donde no existe, pues no generar tributos. Ese mirar, eso ya lo está haciendo Europa, ya lo ha hecho Europa, y ya están en camino, están encaminados, y América Latina también tendría que hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias. Fernando Castillo, por favor, ya te voy a habilitar Ahí está, el sonido. Fernando. Fernando. O si nos puedes escribir en el chat, no sé si has levantado la mano, Fernando, te sigues con la mano levantada. Hola. Fernando. Tiene habilitado, sí tiene habilitado. O si, no sé. ¿Ahora sí? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Okay. Muy bien. Gracias, doctor. Tatiana, yo soy tributarista y en todos los sistemas de los países están implementados todo un cobro de tributos. Y el meollo de la inquietud de todos los países es la falta de pago, es decir, la evasión. Como usted está planteando toda la parte tecnológica y la parte tributaria, la cuestión sería implementar un sistema donde cada uno de los contribuyentes pueda participar. No hay necesidad de crear nuevos tributos. Lo importante es cobrar a todos los contribuyentes que no pagan, sobre todo los que obtienen mayor ingreso. Creo que si se enfoca a una reforma precisamente desde ese punto de vista, no hay necesidad de crear nuevos tributos. Ya con el IVA, que es el tributo que más aporta al fisco, bueno, ya sería más que suficiente. Pero la evasión, no la elusión, por supuesto, sino la evasión es el doble de la tributación que se puede concebir. Entonces, ese sería un enfoque, porque la administración tributaria de verdad deja mucho que desear aquí. Aquí no se fiscaliza, aquí no se realizan ¿cómo le diría? Bueno, de la óptica tributaria, no hay fiscalización, no se hacen reparos, no, nada. Aquí la gente paga lo que quiere, no lo que está estipulado en la norma. Entonces, creo que si se va a realizar una reforma tributaria, debería enfocarse desde ese punto de vista, de la fiscalización, de buscar toda la forma de poder indagar sobre cuáles son los ingresos de cada uno de los contribuyentes aquí, adicionalmente de los que están realizando actividades económicas, pero que tampoco están inscritos en la administración tributaria y por lo tanto evaden. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias, doctor. Es más un comentario muy pertinente de paso, ¿cierto? Sí. Y con tu comentario, o tus comentarios de cierre, pues estaríamos cerrando la jornada. Tatiana. Gracias. Sí, Fernando, yo coincido, esa es la problemática en el Ecuador, ¿no? La alta evasión. Efectivamente, eso es innegable. Este es uno de los planteamientos para mejoramiento del régimen tributario en el Ecuador, ¿no? Quizás desde el punto de vista, yo creo que no es solamente, yo coincido que no debe generarse nuevos tributos, efectivamente,
pero yo sí creo que debe cerrarse los nichos de no tributación, ¿no? Sociedades que tienen ingresos en el Ecuador, que generan desde fuente esos ingresos y no tributan. Si es renta o es IVA, pues eso lo vamos a plantear en esta investigación. Y tomo las palabras de Fernando, efectivamente, en relación a, yo creo que puede ser esa generación, ¿no? Y cómo ha logrado la administración a través de este nuevo tributo. Y eso justamente es lo que se va a evaluar. Yo tomo ese comentario justamente porque lo voy a analizar. Ese es uno de mis también cuestionamientos, las preguntas que tenemos, si es efectivo o no, y lo voy a analizar y bueno, espero tener ese resultado al fin de la investigación. Estoy empezando, Fernando, muchas gracias. Estoy empezando la investigación, es una lluvia de ideas lo que hemos realizado aún, pero bueno, espero haber cumplido esas expectativas. Yo les agradezco mucho, yo me he retroalimentado mucho de sus comentarios y eso me va a permitir ajustar, aterrizar mejor el tema y quizás enfocar de mejor manera esta investigación, que es lo que busca, como dije al inicio y con esto cierro, doctor Marco, justamente es objetivo. ¿De qué manera la política fiscal y tributaria puede encontrar una perspectiva que sea o de nuevos impuestos, o mejor, como dice Fernando, con el que coincido, mejorar el control y gestión de la administración o mejorar la tecnología desde la economía digital? Gracias. Bueno, solamente lo que quería aportarle es que en lo que respecta a la parte tributaria, a nivel, por lo menos a nivel mundial, la doble tributación en lo que respecta a los honorarios profesionales y a los salarios, sueldos y salarios, sí se respeta la doble tributación. Eso, sí, eso está dentro del esquema normativo tributario a nivel mundial. Cuando una persona realiza sus actividades laborales en cualquier país, siempre va a respetarse el país nativo, nunca va a realizar la doble tributación, siempre se va a respetar, siempre que se pague en uno de los dos. ¿De acuerdo? Y bueno, y también debería tocar la parte de la guerra de los aranceles, que eso ahorita está en boga y por supuesto siempre va a estar interpretándose desde el punto de vista nativo, es decir, cada país va a defender su producto incrementando los aranceles para evitar la competencia desleal. Es todo, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, con esos comentarios y claro, yo pienso en gobiernos electrónicos, economías digitales, obviamente se va a poder mejorar también por esas vías la recaudación, que es muy importante. Pienso en Estonia, por ejemplo. Es un país bastante enfocado en el tema de la economía digital. Bien, pues con eso, muchísimas gracias de mi parte. Como dije al principio, de parte de la doctora Claudia Storini, la directora del área de Derecho, de parte del equipo que estamos conformando con Fausto Quispe, estamos haciendo y organizando esta serie de espacios. Pues muchísimas gracias por haberles visto, saber que están ahí, a pesar de que a veces no les vemos. Le estoy viendo a Tatiana, no veo al resto de participantes, pero hemos tenido el gusto de interactuar con Adolfo, con Diego, con Fernando, en fin. Entonces, pues hasta la próxima, hasta el próximo mes. Muchísimas gracias, Tatiana. Tienes una gran, digamos, perspectiva, digamos, tienes unos grandes escenarios donde reflexionar, seguir reflexionando de manera oportuna y prospectiva. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco, a todos, Fausto, a todos, muchas gracias.